Buenas tardes o buenos días, según cada uno de vosotros pues tengáis a bien ver este tema. Yo lo estoy haciendo en el sexto domingo de Pascua, en este día 22 de mayo de 2022, y es la siesta, bueno, ya ha pasado la siesta. Son las 5 de la tarde cuando empiezo a decir esta charla. Y esta charla, este tema, es distinto de los demás. Es un tema que ya empieza una serie de lecciones en las que vamos a hablar de los estudios sobre el Pentateuco. Ya no hablamos del Pentateuco directamente, ¿eh? Van a ser unas pocas charlas y en principio cuando hice el plan no pensaba dedicarle mucho espacio a esto, pero felizmente creo que hemos visto detenidamente todo el Pentateuco de conjunto y casi libro por libro, casi tema por tema, párrafo por párrafo. Hemos visto el Pentateuco muy detenidamente y ahora conviene que veamos también eh, algo sobre cómo se ha estudiado el Pentateuco, sobre todo cómo se ha estudiado con los métodos histórico-críticos. Ya el próximo día, en la próxima charla, diré un poquito sobre los métodos histórico-críticos que son, pero hoy ya hablamos de ello. La investigación sobre el Pentateuco empezó a desarrollarse a partir de una pregunta. ¿Quién ha escrito el Pentateuco? Y así titulo este tema. ¿Quién escribió el Pentateuco? Historia de la investigación 1. Va a haber 3 de historia de la investigación y 2 de la situación actual de los estudios sobre el Pentateuco. Aquí tenéis retratado a un señor que fue importante. Se llamó Jean Astruc y era un médico francés. Abajo tenéis al profesor Blenkinsop, de quien he tomado un trocito que también voy a leer enseguida. De Blenkinsop tomo estas palabras que reflejan cómo se planteó la cuestión de quién había escrito el Pentateuco. Todos decían que Moisés, pero en el siglo XII, el docto, lo leo tal como lo pone aquí, en el siglo XII, el docto español Abraham Ibn Eza, en su comentario al Deuteronomio, decidió expresar su recelo y se vio obligado a hacerlo en una especie de código, diciendo 7 frases que se quedaban así muy cortadas, 7 frases a medias, ¿no? Dice, al otro lado del Jordán, si entiendes el misterio de los 12, Moisés escribió esta ley. Los cananeos vivían entonces en el país. Se revelará en las montañas de Dios. Su lecho de hierro puede contemplarse. Conocerán la verdad. Era un código. Cualquiera que lo leyera diría que dice este. Aquí vienen estas frases, ¿no? En realidad, esas frases eran frases del Pentateuco. Y un especialista que no tuvo dificultad para descifrar este código fue Spinoza, Baruch Spinoza, o Benito Espinosa. Se escribía su nombre de 1000 maneras, ahora no entro en eso. Y él mismo lo escribía de muchas maneras. Bueno, pues Spinoza, que es como se ha consagrado el nombre, en el capítulo 8 de su Tractatus Theologicus,
Politicus, publicado en 1670, hizo la lista de los versículos aludidos. Y así, al otro lado del Jordán, era una frase de Deuteronomio 1:1. Si entiendes el misterio de los 12, estaba tomado de Deuteronomio 3:11. Moisés escribió esta ley, lo decía Deuteronomio 27:1-8. Los cananeos vivían entonces en el país, lo decía Deuteronomio 31:9. Se revelará en la montaña de Dios, lo decía Génesis 12:6. Su lecho de hierro puede contemplarse, lo decía Deuteronomio 22:14. Bueno, pues el Baruch Spinoza había descubierto esos versículos. ¿Y por qué le interesaba descubrir esos versículos? Muy sencillo, porque eran frases que no había podido decir Moisés. Y no era una, eran muchas. Aquí Imezra y luego Spinoza constataron estas 6. Estos pasajes no podían haber sido escritos por Moisés. A esto añadió Spinoza argumentos propios, llegando a la conclusión de que es más claro que el sol al mediodía que el Pentateuco no fue escrito por Moisés, sino por alguien que vivió mucho tiempo después de Moisés. Y Ezra había tenido cuidado de que no lo pillaran, porque hubiera tenido problemas. A Spinoza ya le daba igual que lo pillaran, porque estaba viviendo en un pleno problema, incluso con sus correligionarios judíos en los Países Bajos, ¿no? Y como ya lo habían expulsado de la sinagoga y con los cristianos también se llevaba mal, que lo consideraban un hombre impío, pues a Spinoza le daba igual. Y entonces escribió con toda claridad que él estaba convencido de que el Pentateuco no lo había escrito Moisés. Bueno, pero eso fue muy antiguo. Los estudios bíblicos en su forma actual tienen un origen relativamente reciente y nacieron cuando la Biblia comenzó a estudiarse con los métodos de la ciencia moderna. Y se parte de un supuesto. La Biblia es una obra literaria. Y cuando comenzaron los nuevos métodos de estudio de las obras literarias en general, pronto comenzaron a aplicarse al estudio de la Biblia. La primera cuestión que surgió en forma crítica, ya lo hemos dicho, o lo estamos comentando, es el autor de la Biblia. El autor del Pentateuco, en concreto, que es lo que estamos hablando. En torno a esta cuestión se movieron luego muchas otras cuestiones que siguen teniendo importancia. Y los estudios que se hicieron en torno al Pentateuco se ampliaron luego al resto de los libros de la Biblia de diversas maneras, para no ser desordenados y no abrumar saltando de un lado a otro. Nos centramos obviamente en el Pentateuco. ¿Cuál es el estado de estudios actuales sobre el Pentateuco? Bueno, pues eso será la conclusión de estos temas. Ya he dicho, dedico 3 a la historia de la investigación y 2 a la situación actual. Si faltara tiempo, creo que no, pero si faltara tiempo, pues la última parte pues la resumo. Vamos a empezar por esta cuestión de quién compuso el libro. La primera cuestión que se planteó críticamente quiere decir
con método crítico, con método científico. La primera cuestión que se planteó críticamente en los estudios bíblicos fue la referente al autor del Pentateuco. Luego se buscaron las fuentes o documentos de los que partió el autor para componer su obra. Y más tarde se investigó sobre las tradiciones que sustentan las narraciones actuales. Vamos a ir viendo un poco el camino que se siguió. La tradición bíblica. ¿Qué se había dicho? ¿Qué decía la misma Biblia sobre el tema? El texto sagrado afirma que Moisés escribió. ¿Qué escribió? Es otra cosa. Pero afirma que escribió trozos de la Sagrada Escritura, que escribió algo en la Sagrada Escritura. Lo presenta, por tanto, como autor de algunas fórmulas introductorias y finales de las secciones legislativas en el Pentateuco. Incluso se le atribuye haber puesto por escrito la victoria sobre los hijos de Amalek, sobre los amalecitas, en Éxodo 17:14, donde leemos: Entonces el Señor dijo a Moisés: escribe esto en un libro para que sea recordado, y di a Josué que borraré del todo de debajo del cielo la memoria de Amalek. Es bueno el contraste literariamente entre escribe una obra que va a permanecer y yo borro al pueblo que ha dado origen a esa obra, porque ese pueblo se había opuesto a los israelitas. En otras muchas ocasiones aparecen referencias a lo que dijo Moisés. Además, puesto que en el Pentateuco aparecen muchas expresiones como el libro de la ley de Moisés, es comprensible que se atribuyesen a Moisés las leyes y los relatos en que esas leyes van insertas. Por otra parte, el Deuteronomio muestra una estrecha relación entre Moisés y la ley. Esta unión de Moisés con la ley, equivalente a la de Salomón con la sabiduría o a la de David con la poesía, se hizo lugar común en adelante a partir de la vuelta del destierro. Pero ya ahí apunto un tema al que vuelvo otra vez después. Los géneros literarios se ponían cada uno bajo un patrono. La ley se puso bajo Moisés, la poesía se puso bajo David, el cantor, ¿no? El rey cantor. La sabiduría bajo Salomón, el rey sabio. Es un fenómeno constante en la Sagrada Escritura, identificar un determinado género con un determinado personaje. Hasta ahí lo que digo del Antiguo Testamento, podríamos decir mucho más, pero quiero dar unas pinceladas porque el otro nos llevaría mucho tiempo. De hecho, antes mi curso de Pentateuco, cuando daba clase en el seminario, era prácticamente más de la mitad del curso dedicado a este tema, ¿no? Pero bueno, he pegado un recorte sustancial. En el Nuevo Testamento también hay un sobreentendido de que Moisés es el autor del Pentateuco. Y esto es un poquillo más serio porque incluso el Señor dice, no dice Moisés. Entonces, si el Señor dice que lo dice Moisés, a ver quién le dice al Señor que no lo dice Moisés. Bueno, en el Nuevo Testamento, aunque no hay
ninguna afirmación explícita de que Moisés sea el que escribió todo el Pentateuco. Fijaros, afirmación explícita, dicho claramente, y sobre todo de que escribió todo, de que escribió parte, ya os digo, en alguna ocasión dice, no mandó Moisés, no dijo Moisés. Bueno, la ley se le atribuye a Moisés en el Nuevo Testamento, reflejando el sentir común de la gente, de los hombres de aquella época. Sentir común en el que se incluye el mismo Jesús, el mismo Señor. En esta época de Jesús estaban establecidos firmemente en la tradición estos puntos. Primero, hay 5 libros de la ley. Segundo, fueron escritos por Moisés. Y tercero, estos libros tienen más autoridad que todos los demás. 2 factores influyeron en definitiva para fijar a Moisés como autor del Pentateuco. Ya hemos dicho, uno, ¿no? La tendencia a identificar el género literario con un gran autor de la antigüedad. Pero además hay otra cosa importante, la idea de que la inspiración se canaliza a través de un individuo concreto. Eso de una inspiración colectiva no parece que cuadre con la doctrina general. Y además es uno de los puntos importantes en toda la teoría sobre la inspiración. En toda la explicación sobre lo que es la inspiración ha jugado un papel muy importante esta afirmación de que hay un autor inspirado concretamente, personalmente, por Dios, que es el que escribe todo y solo lo que Dios quiere en la Sagrada Escritura. Bien, esas 2 ideas influyeron muchísimo en aplicarle a Moisés el Pentateuco. La tradición judía posterior siguió en la misma ley, en la misma línea. La explícita afirmación de que Moisés es el autor del Pentateuco, explícita, siempre digo explícita, es decir, un señor que dijo, Moisés ha escrito todo el Pentateuco. Eso así dicho, solo se encuentra en el judaísmo tardío. Destacan como personas que afirman esto, Filón de Alejandría. No he hablado nunca de Filón de Alejandría despacio y habría que hablar un poquito sobre él. Ahora no tengo tiempo. Basta decir que era un gran pensador y un gran filólogo de Alejandría, que puso las bases sin pretenderlo él para la teología cristiana. Habrá que hablar en su momento de él. Filón, Flavio Josefo, de Flavio Josefo sí, ya viene siendo prácticamente amigo. Es el que escribió sobre la historia de los judíos y que prácticamente es el único que cuenta multitud de cosas acerca de los judíos en los años en torno a los primeros siglos de nuestra era. Bueno, Flavio Josefo, el Talmud, que es la colección de dichos de los rabinos comentando la ley. Bien, eso así dicho es muy genérico. Los dichos de los santos padres, el 4.º libro de Esdras. Este es muy curioso. El 4.º libro de Esdras cuenta que Esdras se dio cuenta de que la ley se había perdido. Todo lo que había escrito Moisés se había perdido. Y ahí estaba mandado lo que tenían que hacer los judíos, lo que tiene que hacer el hombre para no ser castigado por Dios. Pues si se ha perdido, ¿cómo lo van a cumplir? Entonces va a venir un gran castigo sobre el pueblo. Entonces Esdras se pone a llorar
Y bueno, en la apocalíptica la gente es muy llorona, llora a cada momento, ¿no? Y ya hablaremos de la apocalíptica alguna vez. En los libros apocalípticos, los libros estos de revelaciones misteriosas, sí, los autores lloran con mucha frecuencia. Pues Esdras se pone a llorar y entonces dice a Dios, no, no, consuélate, que yo te voy a inspirar para que escribas de un tirón todo el libro de Moisés. Así es que reúne a unos escribas y tú te pones a dictarle. Y así lo hizo. Y se puso a dictar y en no sé cuántas noches se escribió de nuevo el Pentateuco tal como lo había escrito Moisés. Bueno, habría que comentar mucho eso, pero es una leyenda que merece la pena que la conozcáis porque tiene influencia luego, después, a la hora de valorar qué entendemos por revelación, qué entendemos por inspiración. Ahora no entramos, no se puede hablar todo el mismo día, pero ya veis que hay temas que van saliendo. La postura de que Moisés era el autor del Pentateuco se difundió hasta hacerse totalmente dominante durante muchos siglos. Solo posteriormente se comenzaría a cuestionar esta postura tradicional. Pero son casos raros que incluso se expresan con poca claridad para evitar dificultades, como hemos visto con Abraham y Ezra en el siglo XI. Y luego Spinoza, que también es judío y que también choca con su comunidad judía por afirmar que no lo escribió Moisés. Y los cristianos, volvemos un poquito atrás, los padres y escritores eclesiásticos en general no se plantearon el tema de la autoría del Pentateuco, limitándose únicamente a repetir la postura tradicional judía de que el Pentateuco es obra de Moisés. No se lo plantearon siquiera. ¿Quién escribió el Pentateuco? Pues Moisés. Y ya no se entraba en más. No creaba problema el tema. Con todo, no faltaron padres que reconociesen una amplia actividad redaccional a Esdras. Es que este escriba y sacerdote del siglo V antes de Cristo, del cual hay un libro en la Biblia, ¿no? El libro de Esdras. Bueno, pues a Esdras, a este escriba y sacerdote, se le atribuyó y ha sido muy constante a lo largo de toda la discusión sobre el Pentateuco, atribuirle a él el escrito. Ya hemos visto que en el cuarto libro de Esdras, que es un apócrifo, ya se dice que sí, que lo escribió Esdras, pero que lo escribió reproduciendo lo que había dicho Moisés. A Esdras se lo atribuyeron, o por lo menos no todo entero, sino una redacción del libro introduciendo algunos detalles, nada menos que San Ireneo, Tertuliano, San Jerónimo. Son pesos pesados, no son cualesquiera, que estos permitieran una actividad redaccional de Esdras en la obra de Moisés suponía unas afirmaciones que no era fácil asimilar si la hubieran dicho otros. Bueno, en todo caso no negaron la autoría de Moisés. Por último, hubo algunos ya al final de la Edad Media que negaron abiertamente la autoría de Moisés, al menos en algunas de las secciones del Pentateuco, basándose en la imposibilidad, por ejemplo, de que Moisés contara su propia muerte. Que lo cuenta el Deuteronomio al final. Es verdad que ya en la Edad Media sonaron voces discordantes, pero con el Renacimiento es cuando empiezan a plantearse problemas críticos, aunque no se pueden llamar todavía propiamente críticos.
porque no había métodos buenos para avanzar en el estudio realmente científico y lingüístico de los problemas. Desde el siglo XVI, algunos empezaron a exponer con claridad dudas fundadas de que Moisés fuera el autor de todo el Pentateuco. Pero la crítica literaria del Pentateuco no llegaría realmente hasta el final del siglo XVIII. Tener en cuenta una cosa, pionera en esto, aunque muy tímidamente, pero gracias a sus magníficos exégetas, fue la Universidad de Salamanca, donde destacó sobre todo uno que fue más avanzado, más lanzado, y tuvo problemas también, pero lo tapó porque fue obispo de Ávila, y se le conoce como el Tostado. El Tostado es un mote. Escribió ya algunos comentarios y avanzó métodos un poco críticos para su época. El mismo San Luis de León, yo siempre le pongo el santo, no tiene título de santo. El mismo Fray Luis de León se plantea algunas cuestiones, sobre todo cuando tiene que traducir. Bueno, estamos ya en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII. Claro que no hace tanto, ¿eh? 19, 20, 2 siglos. Al final, 2 siglos y medio como mucho. Bueno, pues a finales del siglo XVIII, en Francia, aparece un personaje interesante. Se llama Jean Astric. Lo he puesto en la foto antes, ¿no? Aquí trae otro retrato de él vestido solemnemente. No era cura, ¿eh? Pero es un personaje de la corte de Luis XV. Era médico y aficionado a muy diversos campos del saber. Su padre fue pastor protestante, pero él se hizo católico y llegó a ser médico, como digo, de Luis XV de Francia. Con humor dice un autor que Luis XV debía tener muy buena salud porque Jean Astric pudo dedicarse a estudiar la Biblia en hebreo. Bien, es una tontería, pero sí, ciertamente, aunque lo hizo prácticamente como aficionado, pero un aficionado que sabía, que conocía bien la lengua y que hizo unos estudios muy serios, muy serios. Bien, pues Jean Astric hizo un estudio aplicando un sencillo método filológico, pero que fue muy, muy importante. Él observó dos cosas. Primero, que en Génesis Dios es llamado unas veces Elohim, que se suele traducir por Dios, Elohim, y otras veces Yahvé, que en muchas Biblias y cuando leemos en público decimos Señor. Más aún que en algunos textos concretos incluso dice Yahvé Elohim, que solemos traducir el Señor Dios o Yahvé Dios. Bueno, pues fundamentalmente era lo primero. Dios es llamado en algunos párrafos Yahvé y en otros párrafos es llamado Elohim. Pero lo más curioso es que si aplicamos una tijera y recortamos los pedazos donde dice Elohim y los pedazos donde dice Yahvé y los ponemos seguidos en dos columnas, en una columna seguido todo lo que dice Elohim, en otra columna seguido todo lo que dice Yahvé, nos llevamos una sorpresa, porque encontramos dos relatos muy parecidos y paralelos, que se tienen sus correspondencias. Creación, creación, diluvio, diluvio, etc., ¿no? Son dos relatos paralelos, cuentan más o menos las mismas cosas. Unos añaden una, otros añaden otra, pero es un relato paralelo. ¿Qué ha sido esto? Esto no se puede explicar por casualidad. Esto, todo lo contrario, hay que atribuirlo a algo, ¿no?
Además, eso explica una cosa muy importante, y es que si leemos la Biblia encontramos interrupciones, cortes, eh, repeticiones. Fijaros, por ejemplo, el relato de que Abraham dice que su mujer es su hermana, que se lo dice al faraón y luego a un rey en Canaán, y que encima a su mismo hijo Isaac también le dice a un rey en Canaán que su mujer es su hermana. O sea, eso 3 veces el mismo relato. ¿Eh? ¿Cómo se explica esto, verdad? Bueno, y si nos metemos ya en el diluvio, pues nos ahogamos, porque en el diluvio encontramos que unas veces mete dos, dos parejas de animales, otras mete 7, de pronto está lloviendo y ya ha parado y va a empezar a llover, un lío. Muchas veces leer de seguido cuesta mucho trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay como superposición de cosas. Pues bien, si el Pentateuco está formado por la unión de dos documentos que se han mezclado, estas cosas se explican mejor. ¿Mm? ¿Qué es lo que dice Astric? Bueno, pues que Moisés se encontró dos documentos, ¿Mm? que los elaboró y los puso en paralelo. Moisés no los mezcló, Moisés los había puesto en paralelo. ¿Eh? Pero luego vinieron torpes copistas y lo revolvieron todo. Fueron los copistas de los manuscritos de Moisés los que habían revuelto aquellos documentos. Bueno, pues con Jean Astric y esta teoría documentaria antigua, se considera que comienza el estudio filológico de la Sagrada Escritura. El método tuvo éxito, fijaros que fue el método lo que tuvo éxito. Coger a estudiar, ponerse a estudiar filológicamente. Las palabras que se usan, el modo de usarlas, la forma de usarlas, la mentalidad, la forma de componer. Bueno, pues estos métodos de estudio crítico literario empezaron con Jean Astric, pero se desarrollaron luego mucho, y además muy deprisa. Podemos decir que todo el siglo XIX fue un avance imponente de estudios sin cesar sobre esta temática. Los trabajos de Astric los continuaron muchos otros, buscando con entusiasmo creciente los documentos a partir de los cuales se formó el Pentateuco. Y así a lo largo del siglo XIX se van formando varias teorías sobre la composición del Pentateuco. Después de la teoría documentaria antigua, aparece una teoría fragmentaria. La misma palabra lo dice. Ya no son documentos, sino que son fragmentos. Es decir, ya no son pequeños libritos, folletitos que se pueden poner en columnas, sino que son hojas sueltas, a veces muy pequeñas. Son multitud de fragmentos. Encontraron tantos documentos buscando de esta manera, se entusiasmaron tanto buscando tantos documentos que ya algunos autores dijeron que tantos documentos no podía haber, que eso ya eran fragmentos, ¿verdad? Todo esto tenía como origen y como impulsor un hecho distinto. Y es que en las universidades alemanas, por esta época, estaban todo el siglo XIX, hubo un gran entusiasmo por los estudios clásicos y en concreto por los estudios sobre Homero como autor de la Ilíada y la Odisea. Pues bien, en esa época se empezó a decir que Homero no era un autor, sino que era el nombre de
que se le daba a un innumerable conjunto de aedos o cantores griegos que habían compuesto poemas sobre la guerra de Troya y otros asuntos, y se habían compuesto luego después bajo un nombre genérico, el nombre de Homero, que era un personaje totalmente mítico, ¿no? Entonces, todos estos estudios sobre la Ilíada y la Odisea influyeron inevitablemente en los estudios sobre la Biblia. Al fin y al cabo, los profesores que estudiaban la Biblia estaban en las mismas universidades que estaban los profesores que estudiaban la literatura clásica. Y entonces es fácil que conversaran unos y otros y a unos y a otros les ayudaran las teorías de sus compañeros. Pues bien, en este entusiasmo por buscar documentos, por buscar fragmentos, destaca un personaje, un autor, un escritor, que lo hacemos el responsable o el representante de esta teoría fragmentaria. Sería Guedes. Alexander Guedes, bueno, es Guedes, que está en inglés. Fue un católico inglés fallecido en 1802. Es muy antiguo todavía. Opinaba que el Pentateuco estaba compuesto de pequeños y grandes fragmentos literarios combinados hábilmente por un redactor según sus propias convicciones. Los fragmentos se habrían agrupado en dos series, lo cual explica el diferente nombre divino, y estas dos series luego habrían sido unidas en una sola obra por un redactor tardío. Veis que en realidad lo que hace es completar la teoría de Astric. Pero enseguida surgieron, con el avance, surgieron autores que dijeron, oye, tantos fragmentos tan coherentes es difícil, ¿eh? Aquí tiene que haber algo distinto, ¿no? Y entonces Heinrich Ewald, ya fallecido en 1875, por tanto supone los estudios a lo largo de todo el siglo XIX, pues Ewald decía que hay que hablar de Hexateuco. Pues a la obra hay que añadirle el libro de Josué. Mirad, esta teoría sobre el Hexateuco va a aparecer en muchos autores. Ya como veis, este Ewald habla de Hexateuco. Y luego el gran representante de la teoría sobre el Hexateuco, ya lo veremos más adelante, será von Rad, que siempre habló de Hexateuco, ¿no? Bien, ahora no entro en eso. Pero Ewald hablaba de Hexateuco, esas seis libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y Josué. Bueno, pues Ewald quiso demostrar la falta de fundamento de la hipótesis fragmentaria aplicada al libro del Génesis, diciendo que pese a su sencillez, el redactor da prueba de perfecta coherencia. La unidad fundamental de la obra viene dada por un solo escrito que usaba el nombre de Elohim, por tanto un solo escrito eloísta. Pero este autor, escrito, pues fue enriquecido con fragmentos más o menos amplios que se fueron añadiendo. Por tanto, fijaros que ya tenemos tres teorías que han ido avanzando. Hubo una teoría de dos libros, de dos documentos. Fijaros que aquí hablamos siempre de escrito, porque luego más adelante hablaremos de tradiciones que he hablado. Ahora estamos hablando de escrito. Bueno, pues había dos libros, dice Astric. Guedes dice, no. Hay un puzzle de pequeños fragmentos. Y Ewald dirá, no. Hay un libro al que se le van añadiendo diversas cosas. Se le van añadiendo complementos. Por tanto, tenemos aquí una teoría complementaria.
Bien, los estudios fueron avanzando, se fue diciendo multitud de cosas, fue distinguiendo poco a poco se fue distinguiendo entre cuatro grandes tendencias, entre cuatro grandes documentos, entre cuatro grandes formas de escribir. Serían la yavista, porque se llama yavista porque usaba Yahvé, la eloísta, porque usaba Elohim, la deuteronomista, tenía el estilo del Deuteronomio, y la sacerdotal, porque tenía temas queridos por los sacerdotes. Bueno, todo esto se fue viendo a lo largo del siglo XIX. Lo que se difería mucho es cuál fue primero, cuál fue después, si constituyeron verdaderos libros, si se integraron bien, cómo se integraron, cómo no se integraron. Hubo muchos estudios. De tal manera que al final del siglo aparece, no, a mediados del siglo, perdón, a mediados del siglo apareció un autor que se suele destacar poco en los manuales de estudio y sin embargo fue fundamental para el método. No porque las afirmaciones que hiciera fueran importantes o no, que también lo fueron, pero lo importante de este autor del que voy a hablar es el método. Él aplicó unos nuevos métodos de estudio. Este autor se llamaba Wilhelm Martin Leberecht de Wette. Para los amigos, de Wette, porque si no, no un lío. De Wette, que es este señor que os presento aquí, aquí de Wette, aquí unos amigos. Bueno, pues este profesor que murió en 1849 apoyó al principio la teoría fragmentaria, pero posteriormente se adhirió a la teoría complementaria. Pero la obra de este autor marcó una fase nueva en los estudios críticos, porque su método partía de un análisis de la religión de los hebreos. Cambia un poco el punto de mira. Si los otros habían puesto el punto de mira en la lengua y en los fenómenos lingüísticos, de Wette va a dar un salto a las ideas y a las instituciones. Y se va a fijar en la religión de los judíos, o de los hebreos, vamos, de los israelitas en general. Y él hace un análisis de la religión de los hebreos tal como se refleja en los textos bíblicos. 30 o 40 años después de la obra de Wette surgirá Julius Wellhausen, del que hablaremos en la próxima clase, le dedicaremos casi la clase que viene. Pues este Julius Wellhausen aprovechará esta metodología de estudio de las religiones. Por eso yo creo que de Wette es muy importante, porque a la hora de estudiar el libro lo hace partiendo de la historia de las religiones. Y él demostró convincentemente que la religión que aparece en los libros de las crónicas es distinta de la que aparece en los libros de los reyes. Cuando digo la religión me estoy refiriendo a las instituciones religiosas. Porque sorprende mucho una cosa. El libro de las crónicas da por supuesta una serie de instituciones, una serie de formas de actuar religiosamente, una serie de normas religiosas. El libro de las crónicas las da como vigente desde Moisés. Pero el libro de las crónicas se escribió después del libro de los reyes. Cuando digo el libro de los reyes, aquí me refiero a los dos de Samuel y a los dos de los reyes. Los 4 libros Samuel Reyes, sabéis que se llaman los libros de los reyes.
decimos a veces, ¿no? Bueno, pues en los libros de los reyes, en los 4 libros Samuel y Reyes, pues no vemos las mismas instituciones que en las crónicas. ¿Y cómo es esto? ¿Quién sabía más lo que dijo Moisés? ¿Los más antiguos o los más nuevos? O dicho de otra manera, ¿cómo puede dar crónica por supuesta en tiempos de Moisés una religión que se vivió de otra manera en la época en la que se escriben los libros de los reyes? ¿Mm? Y ahora tiene unas formas distintas cuando se escribe el libro de las crónicas. Entonces De Bette dijo, ay, el autor del libro de las crónicas ha puesto en su época, ha puesto en época antigua lo que es normal en su época. Es decir, ha hablado de las cosas antiguas, pero aplicándole las instituciones actuales, modernas. Pongo un ejemplo de un libro clásico español para que entendáis un poquillo. Hay un libro famoso en la literatura española que se llama El libro de Alexandre, que cuenta, un poema largo, que cuenta la historia de Alejandro Magno. Alejandro Magno vivió 4 siglos antes de Cristo, ¿no? Pues este libro de Alexandre pues, cuenta la hazaña de este gran rey que tuvo tanta importancia en la antigüedad. Pues el libro de Alexandre dice que cuando Alejandro llegó a Jerusalén, tocaron las campanas y salió a recibirlo el obispo de la ciudad. Pero hombre, ¿cómo va a haber obispos antes del cristianismo? Muy sencillo, porque el que está escribiendo no concibe un mundo que no tenga las instituciones que tiene su mundo. Entonces, pues puede hablar en la época de Alejandro, pues puede hablar de obispo y de campana y de lo que haga falta, ¿no? Porque traslada a la antigüedad las instituciones de la época en la que él escribe. Bueno, pues De Bette dice, ya tenemos un 2 puntos fijos. Sabemos cómo era la religión en la época de los reyes, de los libros de los reyes, y cómo era la religión en la época de los libros de las crónicas. Y esa forma, esas leyes, esas normas nos van a servir de base para establecer una cronología de las leyes. Y al establecer esa cronología de las leyes, vamos a descubrir las diversas etapas de la composición del libro del Pentateuco. Bueno, no sé si me he explicado mucho, pero quedaros con una frase nada más. De Bette aplicó el método de historia de las religiones al estudio del Pentateuco. ¿Vale? De Bette defendió además que las tradiciones narrativas más antiguas del Pentateuco, aunque de gran valor religioso para el lector que sintoniza con su llamada, no pueden ser utilizadas como fuentes históricas. Entonces aquí aplicó un criticismo histórico también, que dio muchísima guerra desde su época, bueno, todo el siglo XIX y hasta la mitad del siglo XX, hasta el Vaticano II y todavía un poco. Sigue dando guerra todo el problema del historicismo, todo el problema de la historicidad de los datos. En su disertación de 1805, ya he dicho que murió en 1849, De Bette identificó el libro de la ley descubierto en el templo durante el reinado de Josías, el último gran rey de Judá, con una versión antigua del Deuteronomio. Explico esto. En el libro de los reyes, aquí sí, se cuenta que en la época de Josías se descubrió en el templo un libro, que se lo llevaron al rey y que lo leyó, y al leerlo se dio cuenta de que era un libro de la ley. Y entonces se apenó mucho porque no se había cumplido
lo que mandaba ese libro. Y entonces él lo aplicó a la reforma religiosa que él quería aplicar. Pues bueno, De Bete dice que el libro que se encontró en el templo era el Deuteronomio, y porque advirtió paralelismo entre las leyes del Deuteronomio y las leyes que estableció Josías en su reforma. Sus conclusiones, como veis, de tipo metodológico, de historia de las religiones y de estudio de las leyes, pues influyeron mucho en los autores posteriores, hasta llegar sobre todo a Wellhausen, que como hemos dicho, hablaremos después. La datación del libro de la ley deuteronómica en el siglo VII a.C. le permitió distinguir entre la legislación primitiva y las prácticas que no estaban de acuerdo con ella. De Bete concluyó que en su forma final el Deuteronomio era el bloque literario más reciente del Pentateuco. Siempre se ha estado discutiendo cuál es el orden de los bloques. Si primero fueron los yavistas, después los loístas, después los deuteronomistas y después el sacerdotal, o si el sacerdotal es anterior, o si el deuteronomista es anterior. Últimamente se habla mucho de que el último es el que decían que era el primero. El yavista ahora ha pasado de ser el primero a ser el último. Se ha discutido siempre mucho todo esto, ¿no? El próximo día, y cuando hablemos de la situación actual, aclararé esta idea. Pero quédese ahora que De Bete ya estableció una sucesión importante, y es que el orden habría sido más o menos yavista, eloísta, sacerdotal y deuteronomista, o incluso poner antes el sacerdotal como más antiguo. Ahora mismo lo dejamos ya. Los relatos y leyes anteriores al Deuteronomio fueron luego unidos y ampliados por un profeta o gente de los ámbitos proféticos. Los estudios de Bete dieron una base firme desde el punto de vista metodológico e histórico a la teoría documentaria nueva que pondremos en la próxima clase. Y con eso pues termino el tema de hoy. Espero no haberos aburrido demasiado, pero es que conviene que conozcáis un poquillo esto, porque luego va a salir de todo esto, sale mucho en los comentarios que leeréis. Y entonces muchas veces podéis dar por muy nuevo cosas que son muy antiguas. Pongo un ejemplo de mío personal. Una teoría histórica sobre la anfitrionía, una teoría histórica. La descubrí yo hacia el año, sí te puedo decir año, hacia el año 1969 o 70, me encontré con ella. Hablaba de ella Bright, hablaba de ella Noth, que era el creador, la teoría de la anfitrionía. Me entusiasmó, me puse contentísimo. Uy, esta teoría es lo más importante. ¿Cuál es mi desilusión cuando poco después, profundizando un poquillo en el estudio, me doy cuenta que es una teoría ya totalmente superada y que nadie cree en ella? En mi apunte que había elaborado al principio, tuve que rehacerlo. ¿Por qué? Pues porque no había tenido en cuenta que tenía pocos conocimientos yo. No tenía en cuenta que una teoría que me resultaba muy subjetiva, de la que hablaban muy bien grandes autores, había sido ya desmentida hacía tiempo, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, y os puede pasar cuando oigáis hablar de todos estos temas. Por eso es bueno que tengáis conocimiento, siquiera muy somero. Estoy yendo como sobre agua en toda esta temática. Pero que hoy me gustaría que os quedarais con dos cosas: los estudios filológicos y de historia de las religiones fueron aplicados a los estudios del Pentateuco y a los estudios sobre la composición del Pentateuco, y se llegaron a diversas teorías que cuajarían después en una teoría que vamos a exponer en la clase que viene. Os pongo una tarea que os sugiero, si tenéis tiempo y ganas.
¿Mm? Mediante internet, pues, o si tenéis alguna buena obra, algún buen libro, pues también, alguna buena enciclopedia. Y hay poco. Infórmate acerca de quién fue Henri Cassels, Henri Cassels, y por qué fue importante su obra, la introducción crítica al Antiguo Testamento, y por qué fueron importantes sus trabajos sobre el Pentateuco, que publicó sobre todo como síntesis en el suplement del Diccionario de la Biblia, en el suplemento del Diccionario de la Biblia. ¿Eh? Ahí publicó un gran tocho, una buena parte, un gran artículo sobre el Pentateuco, que fue muy, muy importante. Pues intenta enterarte por qué. Si quieres ver un poquillo, ahí te pongo un link que puedes, en los apuntes, un link que por el que puedes acceder a un artículo que habla del tema. Una cosa que sí te pido, si encuentras fotografías o datos biográficos sobre Enrique Cassels, ¿eh? Dímelo. He encontrado más que una foto y me gusta coleccionar de todos estos personajes importantes, de todos estos profesores. Me gusta tener un poquillo de material, saber algo de su vida, saber algo de su rostro, de cómo era. Compartirlo si encontráis algo, hacer favor. Nada más. Buenas tardes y hasta la próxima clase.